La Primera Guerra Mundial fue más o menos así. Todo empezó el 24 de junio de 1918. Un serbio nacionalista asesinó en un atentado al archiduque Francisco Fernando de Austria, hijo del emperador austrohúngaro. El emperador se recalentó y le declaró la guerra a Serbia. Ahí empieza más o menos la Primera Guerra. Es la causa principal. También había otras causas, capaz como un imperialismo que se venía arrastrando hace décadas, pero es más entre paréntesis. La guerra empieza el 24 de julio de 1914 y va a terminar 4 años después, el 11 de noviembre de 1918. ¿Por qué empieza el 24 de julio? Porque es cuando los austrohúngaros empiezan a movilizarse y a invadir Serbia, un mes después del asesinato del archiduque. Y como toda guerra, también tenía sus bandos y sus lados y beligerantes, como dice Wikipedia, pero nadie dice beligerante. ¿Quién dice beligerante? Están las potencias centrales, que era el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, y no sé, acá dice Bulgaria, pero ¿qué hizo Bulgaria? No sé. Y después están los aliados, que era Francia, el Imperio Británico, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, y después se sumó Estados Unidos. Después también estaba el Imperio de Japón, Bélgica, Grecia, el Reino de Montenegro también. ¿Qué hizo el Reino de Montenegro por la guerra? Bueno, no se sabe. O no me importa. Bueno, estaban estos dos bandos. Cuestión que Alemania, en su camino a Francia, invade Bélgica y Luxemburgo. Pero Bélgica era neutral, no había tomado ningún lado. Y al Reino Unido no le cabió nada que Alemania invada a una nación soberana. Entonces, ¿qué hizo? ¿Ah, sí? Bueno, te declaró la guerra y ahí se metió el Reino Unido en la guerra. Igual, los alemanes frenaron a los franceses kilómetros antes de llegar a París. Y ahí empezó una guerra que se llamó Guerra de Desgaste. ¿Qué es la Guerra del Desgaste? Es un enfrentamiento donde tienen las mismas armas, los mismos tanques, las mismas ropas, provisiones, etc. Y gana el último en quedarse en pie. O sea, no tienen un equipo de nada. No pueden volver y buscar más y volver a pelear. Y gana el último en quedarse en pie. Pero así estuvieron 2-3 años más o menos tirando 2 tiros por semana. Re larga. Esta parte de la guerra de desgaste, esta parte de Francia contra Alemania, esto era el frente occidental de la guerra. Después está el otro frente, el frente oriental, donde el ejército ruso, el imperio ruso, tuvo alguna que otra victoria contra los austrohúngaros. Pero los pararon los alemanes cuando quisieron invadir Prusia Oriental. ¿Qué era Prusia Oriental? Es lo que hoy ponele Lituania, parte de Rusia, Polonia. Después, en noviembre de 1914, entró el Imperio Otomano en la guerra. Que el Imperio Otomano sería como Turquía hoy. Y eso hizo que haya nuevos frentes en la zona mesopotámica, digamos, y ahí se dieron más murra. Después, en 1915, a la guerra se unieron Italia y Bulgaria. ¿Por qué? Me chupa un huevo. ¿Has visto esa publicidad donde un hombre dice me chupa un huevo y luego un huevo lo chupa? Yo lo inventé. Ay. Siempre me pasa. Después Rumania se unió en 1916 y finalmente Estados Unidos en 1917. Que Estados Unidos capaz sí me importa porque le hizo un cambio a la guerra y ayudó a que avanzara y a ganar y a que terminen de tirarse tiros. Basta. ¡Basta! ¿No entendés lo que es basta? ¿No entendés lo que es basta vos? Después de años de cagarse a tiros y estancamiento y guerra de desgaste y bla, la guerra recién empieza a terminar en marzo de 1917. Gracias a que en febrero de ese mismo año fue justamente la revolución de febrero en el Imperio Ruso, porque estaban recalientes, porque gastaban mucha plata en la guerra y estaban re tristes y no había plata. Y después fueron las revoluciones bolcheviques y bueno, cayó el imperio. Y luego fue el acuerdo de paz entre Alemania y la Rusia revolucionaria en marzo de 1918. La Rusia revolucionaria es una forma de decirle y de diferenciar a lo que era el Imperio Ruso con lo que hoy es Rusia. El 4 de noviembre de 1918, luego del acuerdo de paz, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. ¿Qué es un armisticio? Es como un pausa. Es como un dame 5 porque estoy off, básicamente.
no es un acuerdo de paz. La guerra sigue, pero es como una pausa, digamos. Alemania, también en plena revolución, por las mismas causas que el Imperio Ruso, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, y ahí poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Porque si yo pongo un armisticio, vos ponés un armisticio, ya está, rendite, no hay más. Tras el fin de las guerras, dejaron de existir el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y ese fue el fin de los imperios como se los conocían. Los estados sucesores de los dos primeros, del Imperio Alemán y el Imperio Ruso, perdieron una parte bastante grande de sus antiguos territorios, pero el Imperio Austrohúngaro y el Otomano se desmantelaron por completo. Luego de la guerra, el mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, se gestó la Revolución Rusa, que terminó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, o sea, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones, se firmó el Tratado de Versalles en la Conferencia de Paz de París, en 1919. Lo firmaron con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. En la guerra, más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, que en ese momento era el 1% de la población mundial. Es una locura. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Hizo tanta convulsión esta guerra que dio el camino para grandes cambios políticos como las revoluciones. También se fundó la Sociedad de Naciones, que el objetivo era evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Después de 2 décadas igual estalló la Segunda Guerra Mundial, que igual estaba en auge el fascismo, el nacionalismo había crecido. Es para otro video ya. Bueno, si les gustó denle like, porque es una pelotudez, pero si veo que tiene likes significa que a la gente o a alguien le gustó, entonces capaz suba más, tengo ganas de subir más. Suscríbete si querés compartirlo, porque si lo compartís ya llega más gente y capaz más gente le da like. Igual yo nunca lo comparto cuando veo youtuber porque soy un forro de mierda, pero bueno, nada, gracias por ver y nada, aguante la historia.